para escuchar un nuevo reto. Enseñanza para tu vida. Principios que forjarán tu carácter. Palabras que te alientan. Bienvenidos al Tabernáculo Bíblico Seguidores de Jesús. Escucha Palabra de Dios. Gálatas, capítulo 3. Esta noche vamos a estar meditando en los versículos del 19 al 29, pero solamente vamos a leer los versículos del 25 al 29 y después vamos a regresar y vamos a ir estudiando verso a verso con la ayuda del Señor. Cuando tenga Gálatas, capítulo 3, versículos del 25 al 29, deme un fuerte amén. Así dice el Señor: pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por el privilegio que me das, Señor, de una vez más poder predicar tu palabra. Como cada vez, Señor, que estoy atrás de este púlpito, yo reconozco que no estoy calificado para hacer esta labor, ni tampoco soy digno de hacerlo, porque soy pecador y tú eres santo, Señor. Por eso yo te ruego que me perdones mis pecados. También ruego por los hermanos acá reunidos, que prepare sus corazones y su mente, que sean tierra fértil, donde tu palabra, Señor, pueda germinar, crecer, florecer y dar muchos frutos. Lo mismo, Señor, te pido para los amigos y hermanos que nos ven a través de las plataformas digitales. Ayúdanos, Señor, a llevar por obra tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor nuestro, hemos orado. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Continuamos con el tema: la promesa es superior a la ley. Esta es ya la tercera parte. Y nos habíamos detenido quizás por unas 3 semanas en el estudio de esta carta. Pero déjeme ponerlo un poco en contexto. En el último mensaje estuvimos viendo la defensa que hace Pablo a la justificación por la fe. Desde el capítulo 3, versículo 15, desde antes Pablo ha venido defendiendo la justificación por la fe, pero luego llegamos al capítulo 3 y desde el versículo 15 Pablo comienza a anticipar cualquier argumento para así hacer una buena defensa de la justificación por la fe sola, sin necesidad de obras. Recuerda, no sé si usted se recordará, pero hicimos o formulamos algunos argumentos que quizás algunos de los judaizantes se pudieron hacer y quizás pudieron decir que Abraham y sus descendientes fueron salvos por la fe. Pero una vez dada la ley, la salvación se recibe por la ley. Quizás pudieron haber dicho eso los judaizantes, o quizás pudieron argumentar diciendo que después de la ley se hizo un nuevo pacto y por ende se estableció un nuevo medio de salvación. Pero Pablo, desde el versículo 15, en este capítulo 3, comienza a tirar por el piso cualquier argumento de los judaizantes. Y Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, muestra que el pacto hecho con Abraham fue un pacto incondicional. No dependía en nada de Abraham, sino que dependía por completo de la fidelidad de Dios. La promesa hecha a Abraham no dependía de lo que él hiciera,
porque estaba centrada en el plan de Dios. Por eso en Génesis capítulo 15, versículo 6 leemos: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Mientras que el pacto que Dios hizo con Moisés era un pacto condicional, es decir, estaba condicionado. Tú obedeces, yo te bendigo. El pueblo tenía que obedecer para recibir la bendición de Dios. Pero aquí es donde se da el problema, porque el hombre no puede cumplir la parte que a él le toca. Y Pablo hace un contraste en esto entre la promesa y la ley, para que los gálatas entendieran la superioridad de la promesa que recibió Abraham. Para que los gálatas entendieran la superioridad de la justicia que se recibe a través de la fe sin necesidad de obras. Entonces en este capítulo 3, versículo 15, les muestra que un pacto de hombres, él les pone este ejemplo: si imagínense, iglesia de Galacia, un pacto entre hombres, no se le puede añadir, no se puede anular, no se puede quitar. Mucho más importante, mucho más superior, es un pacto que Dios hace, porque Dios es inmutable. Es en ese contexto en el que nos encontramos ahorita. En el último estudio estuvimos viendo los versículos del 19 al 22 y quizás lo quisiera tocar rápidamente para refrescarlo. En el versículo 19, Pablo le muestra el propósito de la ley. Y ahí surge una pregunta en ese versículo 19: ¿para qué sirve la ley? Si la salvación siempre ha sido por fe, nunca por obras, ¿qué propósito era el que tenía la ley? Y Pablo contesta esa pregunta y dice: fue añadida a causa de las transgresiones, es decir, de muchos pecados. La respuesta de Pablo es que la ley ha sido dada para revelar la pecaminosidad del hombre. La ley revela que el hombre es incapaz de salvarse por sí mismo, porque es incapaz de cumplir el estándar de Dios. La ley nos muestra que tenemos necesidad de un Salvador. En el versículo 19, Pablo le muestra a la iglesia que la ley nunca tuvo un propósito de ser un camino a la salvación. La ley no solamente muestra que eres pecador, sino que el propósito primordial de la ley es mostrarnos el carácter de Dios. Es mostrarnos que Dios es santo, es mostrarnos que Dios es justo. Pero por un lado te muestra a un Dios santo, un Dios justo, y por el otro lado te pone a un hombre pecador que somos nosotros. Imagínense cómo poder reconciliar a un hombre pecador y a un Dios santo justo, solamente a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces la ley ha sido dada para que te pueda llevar a la cruz. Pero también la ley fue dada para restringir las transgresiones de los hombres. Si usted piensa por un momento, las leyes civiles, las que nosotros tenemos, han sido dadas para restringir la maldad. Pero a la misma vez, si usted rompe una de esas leyes, va a tener consecuencias y se va a tener que enfrentar a la justicia. Pues podríamos decir que las leyes civiles han sido dadas para que nos protejan de tener alguna consecuencia. Lo mismo pasa con la ley de Dios. La ley de Dios nos protege de las consecuencias. Dice Romanos capítulo 6, versículo 23, que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Más adelante en el versículo 21 de Gálatas 3 surge otra pregunta. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera.
Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Como ya es costumbre de Pablo, él hace una pregunta e inmediatamente él la responde. ¿Es contraria la ley? Y él dice, en ninguna manera. Rápidamente dice, en ninguna manera. La ley no es contraria a la promesa, porque la ley, mis hermanos, no fue dada para poder dar vida, sino que la ley fue dada para mostrar la condición del hombre. En el versículo 22, Pablo pinta un cuadro de una prisión. Mire el versículo 22, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. La iglesia en Galacia, y por aplicación nosotros, debemos de entender que el pecado nos pone en una posición de presos. Y la ley no lo puede librar, porque es la misma que lo puso en ese lugar. Y Pablo pone esto de ejemplo. El pecado es como un carcelero, pero hasta que el pecador se ve sentenciado, se ve sin esperanza, se ve condenado, es hasta entonces que el pecador va a decir, necesito un Salvador. Por eso es necesario la ley. Por eso es necesario apuntar a la condición del ser humano. Porque mientras nosotros no dejamos ver al ser humano lo que es, no lo que él piensa, sino lo que es delante de Dios, él no va a ver esa necesidad que tiene de salvación. De una forma sencilla, Pablo les enseña a los Gálatas el propósito de la ley. Con esto en mente, hermanos, vamos a los textos que vamos a estar estudiando esta noche, comenzando desde el versículo 23. Y vamos a comenzar viendo la ley como nuestro tutor para llevarnos a Jesús. La ley como nuestro tutor para llevarnos a Jesús. Pablo continúa haciendo un contraste entre las obras de la ley y la fe, para comenzar a señalar los efectos prácticos tanto de la ley como de la fe. Versículos 23 y 25, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Dice el versículo 23 que antes que viniera la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Mire, aquí de una forma clara nos está enseñando la condición de cada uno de nosotros en la que nosotros nos encontrábamos antes de ser salvos. El texto nos muestra, dice que estábamos en una prisión espiritual, pero a la misma vez éramos protegidos. Porque miren lo que dice la Nueva Traducción Viviente del mismo texto. Antes de que se nos abriera el camino de la fe en Cristo, estábamos vigilados por la ley. Nos mantuvo en custodia protectora, dice, por así decirlo, hasta que fuera revelado el camino de la fe. La pregunta es, ¿cómo nos protege la ley? Mis hermanos, la ley nos protege mostrándonos primeramente el corazón de Dios, el carácter de Dios, y nos muestra la mejor manera de vivir. Nos muestra lo que es aprobado y lo que es desaprobado. Es decir, la ley nos muestra el camino correcto por el que debemos de andar. Dice el texto que nos mantuvo en custodia, en una custodia protectora, hasta que fuere revelado el camino de la fe.
La ley de Moisés, mis hermanos, nos prepara para venir a Jesús. Cuando revela el carácter de Dios, cuando expone nuestro pecado, nos hace ver lo miserable que somos, nos hace ver lo santo que es Dios y a la misma vez nos hace reconocer que nosotros solos no podemos, que necesitamos de Jesús. El propósito de la ley es revelar y convencer a los hombres de su propio pecado. Y Pablo lo explica en Romanos capítulo 7, versículos del 7 al 9. Dice, ¿qué diremos? Pues, ¿la ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Mire, el perdón carece de significado para una persona que ignora lo que ha hecho. Porque él no entiende la magnitud del perdón. Los que están casados, para poner un ejemplo quizás un poco más fácil de entender, para lo que le quiero decir. Hay veces la señora está enojada. Y entonces uno dice, ni siquiera se da cuenta de lo que uno ha hecho. Y uno dice, pero ¿por qué estás enojada? Y la señora no contesta. ¿Pero qué pasó? No, nada. Entonces, si la señora no dice qué fue lo que pasó, usted no va a ver la necesidad de pedir perdón. Entonces, hasta que la señora dice, es que me dijiste esto, y entonces quizá usted, porque yo no, ¿verdad? Y usted inconscientemente dijimos algo que la hizo sentir mal. Pero mientras no sabemos qué fue lo que dijimos o qué fue lo que hicimos, no vemos necesidad de pedir un perdón. Entonces lo mismo pasa cuando el hombre no entiende la condición en la que se encuentra, el perdón pierde significado. Él no piensa en pedir perdón, él no entiende que necesita pedir perdón por sus pecados. De manera que la gracia de Dios no tiene sentido para esa persona. Pero aquel que reconoce su pecado, aquel que reconoce su estado de miseria, el que reconoce que él es digno de ir al infierno por una eternidad, cuando ve la gracia de Dios, la puede agradecer y puede decir, Señor, gracias por tu perdón. Puede valorar ese perdón, valora el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Pero ¿cómo podemos hacer para darnos cuenta? Es a través de la ley. Es a través de entender que hemos ofendido a un Dios santo. Por esa razón, mis hermanos, es necesario predicar las demandas imposibles de la ley y de la culpa que tiene el hombre ante Dios, para que él pueda reconocer su pecado y venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Yo no sé si ustedes han leído El progreso del peregrino o si han visto la película del progreso del peregrino de Juan Buyán, y quisiera leerle una parte del primer capítulo de su libro. Y él dice, mientras yo caminaba por la desolación de este mundo, llegué a cierto lugar donde había una cueva. Y me acosté en ese lugar para dormir. Ahí, dormido, tuve un sueño. Soñé y he aquí, vi a un hombre vestido de harapos y parado en algún lugar, con el rostro demulado, un libro en su mano y una carga inmensa sobre su espalda. Miré y le vi abrir el libro y leer su contenido.
Y mientras leía, lloraba y temblaba, incapaz ya de contenerse, reventó en lamentos y dijo esto mismo una y otra vez: ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Poco después el hombre se encontró con Evangelista, que preguntó por qué lloraba. Peregrino respondió: Señor, percibo por este libro que tengo en mis manos que estoy sentenciado a morir y después de ello ser sometido a juicio. Evangelista le dirigió a la mirada del peregrino hacia una puerta en la distancia, así como una luz y una colina detrás de ella, con la carga inmensa sobre su espalda y el libro en su mano. Peregrino empezó a caminar rumbo a la colina. Y mientras caminaba hacia la colina, comenzó a gritar: vida, vida, la vida eterna. En esta porción del progreso del peregrino, los que ya la han leído o visto la película saben que la carga sobre la espalda de Peregrino era el pecado, que el libro en su mano era la Biblia, y la colina a la que se estaba dirigiendo era el Calvario. Lo que nos muestra, hermano, esta narración que le acabo de hacer, es que a través de la lectura de la palabra de Dios, Peregrino en ese caso se dio cuenta que estaba condenado a muerte y al infierno a causa de su pecado. Y ese conocimiento lo llevó a llorar desesperadamente y a ver la necesidad que tenía, y esa necesidad lo condujo a la luz de Cristo, donde todo el castigo es perdonado por completo, donde Dios te da un perdón total y vida eterna. Ese ejemplo, hermano, nos muestra con mayor claridad el propósito de la ley. Dice el versículo 24 de Gálatas: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Otras traducciones dicen: por tanto la ley fue nuestro tutor. Esta palabra ayo viene del griego pedagogos, y este no era un maestro, no era un instructor, sino que este era un esclavo que tenían las familias acomodadas para supervisar a sus hijos. Cuando los padres, en ausencia de los padres, eran estos esclavos los que se encargaban de disciplinarlos, de llevarlos a la escuela, de traerlos de la escuela, de ver que hicieran la tarea, de que cuando se estaban portando mal, darles disciplina, de enseñarles lo correcto. Si era necesario, este ayo tenía la potestad de castigar incluso a los muchachos. Y Pablo dice que la ley actúa como ese ayo, como ese tutor, para enseñarnos, para llevarnos a Cristo, a fin de ser justificados por la fe. El propósito de la ley de Moisés se cumple cuando el hombre deja de tratar de justificarse por las obras, y entonces llega la fe en Jesús. Hasta entonces se cumple ese propósito de la ley. Y la cuestión, mis hermanos, es que muchas personas, aún en nuestro tiempo, ellos viven haciendo obras y quieren hacer cosas para sentirse bien. Y quieren decir: bueno, por lo menos yo he tratado y he cumplido esta parte, pero Dios no se agrada de que haya cumplido esa parte. Porque el que ofendiera en un punto es culpable de haber quebrantado toda la ley. Pero el orgullo del hombre, el orgullo nuestro, nos lleva a decir: bueno, pero por lo menos en esta área yo estoy bien.
Algunos ni siquiera llegan a esta área en la que yo me mantengo bien. Pero no se trata de lo que nosotros podamos hacer, sino que se trata de la obra que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario. Y ahora nosotros descansamos en esa obra. Y el propósito de la ley es empujarte hacia Cristo. De manera que el uso correcto de la ley es presentársela al hombre para que a través de la ley él pueda ver, bueno, Dios es santo, Dios es justo y yo soy pecador. ¿Qué hago? Voy a Cristo, porque solamente es a través de Cristo por el cual yo puedo acercarme a Dios. Después que una persona está en Cristo, ya no necesita ceremonias, no necesita rituales, no necesita cosas externas, porque ahora tenemos una nueva vida que opera a través de la presencia de Cristo que mora en nosotros. Ya usted no necesita estar haciendo obras externas, porque lo que ahora hace, lo hace guiado por el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. Verso 25, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Una vez que alcanzamos esa relación de fe, no tenemos que vivir bajo el cuidado de un tutor, aunque siempre recordamos todo lo que se nos ha enseñado. Porque yo creo que todos los que estamos aquí, que hemos ido a la escuela, usted recuerda lo que le enseñaron sus maestros. Desde el primero, segundo, tercer grado, algunos que en el tiempo todavía de los que son un poco mayores, recordarán que los maestros eran un poco más drásticos y hasta se tomaban de darle ahí con una regla. Si usted entraba tarde, yo recuerdo que yo tenía un maestro, a mí nunca me lo hizo, pero a la mayoría sí, que se quitaba el cincho y les levantaba el pantalón y en la pantorrilla les daba cuando llegaban tarde. Ahora ya no se puede hacer eso, obviamente. Un niño que llegue golpeado y se le hace un problema grave. Pero ahora ya no necesitamos eso, aunque recordamos todo eso, esas instrucciones. Los que tenemos hijos mayores, cuando estaban pequeños tenían reglas. Y les enseñamos disciplina. Y quizás muchas veces los corregimos. Ahora ya mayores, que ya son independientes, ya no están bajo ese cuidado así. Pero ellos siguen recordando la disciplina. Ellos siguen recordando las reglas. Más o menos eso es lo que Pablo está poniendo de ejemplo en el versículo 25. Ahora, mi segundo punto, por la fe encontramos identidad en Cristo. Mire, nosotros vivimos en un mundo que la gente está en busca, todo hombre y mujer anda en búsqueda de identidad. Pues en Cristo nosotros encontramos identidad. Mire lo que dice versículos 26 y 27. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Dice el verso 26, todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo. ¿Cuál es tu identidad? Eres hijo de Dios. Eres hija de Dios. Y esa es una gran bendición, hermano. Algo que nosotros no merecíamos. Pero esta enseñanza en el tiempo de los Gálatas debió haber revolucionado el pensamiento tradicional de los judaizantes. Porque los judaizantes, ellos afirmaban, tenían ese pensamiento que la posición que el hombre tenía delante de Dios se obtenía mediante el cumplimiento, mediante la observancia de la ley.
Ellos creían que para poder ser hijos de Dios, ellos debían de cumplir extremadamente la ley. Pero ahora viene Pablo y les dice y les enseña que por la fe en Cristo Jesús, todos somos considerados hijos de Dios. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículos del 11 al 13, leemos: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Yo no sé, hermano, si usted ha pensado en esto, en la posición que nosotros tenemos en Cristo. Es impresionante porque nosotros somos considerados hijos de Dios. ¿Entiende esa parte, hermano? Somos hijos de Dios. Lo que nos muestra eso, que tenemos una relación especial, una relación de cuidado, una relación de provisión, una relación de que cercana. Él escucha cuando usted le clama, cuando usted viene a Él. Usted puede recibir el amor de parte de un Padre que lo cuida. ¿Cree que no es una gran bendición que tenemos los cristianos? Pero eso lo tenemos por la fe en Jesús. Es la fe en Jesús la que nos posiciona como hijos. Pero esa fe va mucho más allá de decir, no, yo creo en Jesús. Porque si usted se da cuenta, todo mundo dice creer en Jesús. Pero la fe de la que el texto nos está hablando es una dependencia total, es una confianza total, es un sometimiento total, desde el día que usted conoce a Cristo hasta la eternidad. Vivimos en sometimiento a Él, en dependencia de Él. En el versículo 27 nos ilustra cómo debe de ser esa fe. Y Pablo dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Mire, lo primero que tenemos que ver en el texto es que dice que fuimos bautizados. Este bautizo no se refiere al bautizo en agua, sino que él está como tomando un ejemplo del bautismo. Porque él está diciendo bautizado en Cristo. Lo que Pablo aquí está usando la analogía del bautismo para ponernos de ejemplo, para que usted de una forma gráfica usted pueda ver cómo es que luce esa fe en Jesús. Y el punto aquí es que así como usted se sumergió por completo en el agua para ser bautizado, de esa misma manera usted debe de estar sumergido por completo en Cristo. Eso es lo que Pablo está diciendo. ¿Cómo debes de vivir? Sumergido por completo en Cristo, sumergidos en Él. Es como cuando usted va a un lago o a una piscina y entonces usted comienza a meterse en el agua. Y usted se mete hasta lo más profundo, a manera de que ya usted no se ve. Lo único que se ve es el agua. Eso es lo que está diciendo Pablo. Que estemos tan sumergidos en Cristo que no nos veamos nosotros, sino que la gente, lo único que pueda ver en nosotros es a Cristo. Eso es estar sumergidos en Él. Así deben de lucir nuestras vidas. Que cuando el vecino lo vea, vea a Cristo, vea las acciones, que vea el carácter de Cristo. No se trata simplemente de decir, bueno, yo tengo sumergido mis pies. No, yo he estado por aspersión. No, hasta la cintura, no, hasta el pecho. Completamente, mi hermano. De manera que lo único que se vea sea el agua, que usted ya no se vea. Que el único que se vea sea Cristo. Así debe lucir nuestra vida. Así debe lucir la vida de todo cristiano que está completamente en Jesús. El versículo 27 dice,
que estás revestido de Cristo. De Cristo estáis revestidos. La forma de vestir es importante. Usted por la forma de vestir puede ver la personalidad de cada persona, valga la redundancia. La forma de vestir influye como lo ven los demás. Como dice un dicho, como te ven, te tratan. Pero Pablo nos dice cómo debemos de vestir. Y él dice que nuestra forma de vestir, que la vestimenta apropiada para usted y para mí es revestirnos de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Es que los que pertenecemos a Cristo debemos de estar todo el tiempo reflejándolo a Él, reflejándolo por completo a Él. Es como si Él se quita el traje y usted se lo pone, y entonces todo dice, allá va Cristo. Él tiene un traje exclusivo y Él dice, este es mi traje exclusivo, nadie, solamente lo tengo yo, y Él te lo pone a usted, y Él se lo pone al otro y al otro y al otro, de tal manera que lo único que vemos es a Cristo. Al observar su forma de vivir, la gente va a decir, pertenece a Cristo. Pero también déjeme darle una advertencia. Cuidado con ponerse un disfraz. Cuidado con aparentar que tiene el vestido de Cristo. Porque Pablo dice claramente, los que fueron bautizados en Cristo, realmente estos son los que están revestidos de Él. Y estos son los que van a mostrar su carácter. Versículos 28 y 29, y con esto vamos a ir terminando. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. ¿Recuerda usted el problema que había en la iglesia de Galacia? Y es que los judaizantes seguían, ellos tenían una línea divisoria entre judíos y gentiles. Y ahora Pablo viene y les dice que en Cristo esa línea divisoria ha desaparecido por completo. Ahora ya no hay judío, ahora no hay griego, todos son uno. Y esa línea que divide ya no existe. Ya no hay esclavo ni libre. Ya no hay varón ni mujer. Porque en Cristo Jesús todos somos uno. Mire, hermano, eso yo creo que nosotros debemos de atesorarlo. Somos uno en Cristo. Somos la iglesia de Cristo. De manera que no debe de haber ninguna división entre la iglesia de Cristo. No debe de haber nada, no deben de haber roces, no deben de haber caras, no debe de haber amargura, no debe de haber nada. Todo debe ser amor y paz en la iglesia de Cristo. Así es como nosotros debemos de vivir. Pero volviendo al texto, en el comentario de William Barclay dice que en esa época había una oración, en la época de la carta, había una oración que hacían los rabinos. Y los rabinos decían, Dios, te doy gracias porque no nací gentil, ni esclavo, ni mujer. Y Pablo, fíjese, si usted se fija en el texto, Pablo toma cada una de las categorías de esa oración para mostrarle el error en el que se encontraban, para mostrarle que en Jesús todos eran iguales. Claro que también hay que aclarar que aunque somos iguales, igual valía delante de Dios, pero con roles diferentes. Porque los esclavos, Pablo no les estaba diciendo, ya somos iguales, ya tú eres igual a tu amo, no le hagas caso. No le estaba diciendo eso.
El esclavo siempre tenía que cumplir con sus obligaciones. Y en eso también entraba el hombre y la mujer, que tienen diferentes roles. Por eso cuando le escribe la primera carta a Timoteo en el capítulo 2, versículo 11, le dice que la mujer aprenda, pero en silencio. No que a las mujeres les guste hacer mucha bulla, no es eso que está diciendo, que aprenda en silencio, sino que en ese momento las mujeres había una revolución y ellas querían tomar el liderazgo. Entonces dice que las mujeres aprendan, pero en silencio. Y luego en el versículo 12 dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Pero eso no quiere decir que la mujer está en una posición inferior, no. Lo mismo es preciada una mujer que un hombre delante de Dios. Lo único que la mujer tiene sus roles y el hombre tiene sus roles. Y es necesario hacer esta aclaración porque vivimos en un tiempo donde las personas sacan de un texto, lo sacan de contexto para poder apoyar una falsa enseñanza. Termina diciendo el versículo 29, si vosotros sois de Cristo, linaje de Abraham sois. Y termino con esta cita de John Stott. Y él dice, la pregunta básica de la humanidad, ¿quién soy yo? Este pasaje a los Gálatas nos muestra que en Cristo soy hijo de Dios, en Cristo estoy unido a un pueblo redimido de Dios y en Cristo estoy seguro que voy a volver a casa. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias. El predicador ha terminado su mensaje. Ahora, Dios manda a todo ser humano en todo lugar que se arrepienta de sus pecados. Deje el impío su camino y el hombre mentiroso sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, el cual será amplio en perdonar. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén.